Consideré el tema de la Cena del Señor basado en los Evangelios, porque es allí donde fundamentalmente se presenta esta enseñanza. Cada uno de los evangelistas habló sobre la Cena del Señor. Mencioné algunas cosas que no voy a repetir, muy especiales, muy particulares, como el haber entendido bien lo que significa el vino, el pan. Dije lo que no es el vino y el pan en función de algunas creencias diferentes. Dije que el pan no se convierte en el cuerpo de Cristo, el vino no se convierte en la sangre de Cristo. Y que cuando Jesús estableció esta enseñanza y dijo, esto es mi cuerpo, no se estaba refiriendo a su cuerpo. Era imposible que dijera, este es mi cuerpo, cuando él estaba allí. Entonces serían dos cuerpos. Él dijo, esto que estoy haciendo representa mi cuerpo. Y lo mismo con la copa. Dijo, esta copa. Y no se estaba refiriendo a esa copa, porque aunque se ha hablado mucho del cáliz, se le llama como también el Santo Grial. Eso no existe, o no existió, o no existe. Quizá ya se deshizo, quizá a lo mejor alguien ya lo tiene ahí en su casa. Pero no se estaba refiriendo a esa copa que estaba presentando. Dijo, esta copa. Porque más adelante, en la época ya de la iglesia, ¿con qué copa se celebraba? Pues con cualquier otra copa. La copa no es la importante, sino el acto en sí mismo. ¿De acuerdo? Así que esto fue lo último que yo les estuve compartiendo. Y es importante que nosotros entendamos que no se convierte el vino en sangre. De hecho, no tomamos sangre. De hecho, la Biblia prohíbe que comamos moronga. Para muchos les gusta, pero la Biblia dice específicamente que no debemos comer sangre, porque la vida está en la sangre. Esto es importante también que lo entendamos. Es solamente pan partido entre todos. Esto es importante. Tomó la copa en ese momento. Pues cuando ellos lo hicieran en un futuro tomarían otro tipo de copa. Su sangre representa la vida, su entrega. Si es posible, dijo Jesús en el Getsemaní, pase de mí esta copa. ¿A qué copa se refería? ¿A la que levantó en el aposento alto? No, él estaba hablando de otro tipo de copa. Era la copa de la amargura, la copa del sacrificio que tenía que tomar, la copa representando el Calvario. Entonces, cuando se habla de la copa, no pensemos en una copa física, sino en lo que representa. Y esta que levantó Jesús representaba su sangre que iba a ser vertida por todos nosotros. Amén. Muy bien. Recuerdo que comenzamos a analizar el capítulo 11 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y les dije que esto era muy importante que nosotros pudiéramos analizarlos. El tema sigue siendo la Cena del Señor, pero el título del estudio de hoy es la Cena Indigna. La Cena Indigna. Ahorita vamos a ver por qué. En el capítulo 11 de la primera carta o epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el apóstol nos enseña con exhortación, con advertencia sobre tomar la cena indignamente. Pero quiero nuevamente remarcar que en este capítulo el apóstol Pablo empieza alabando a los hermanos de Corinto. Los alaba porque dice, en todo se han acordado de mí, están reteniendo las instrucciones como yo se las entregué. Y entonces habla de la importancia de la autoridad, de que Cristo es la cabeza del varón y de que el varón es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo, hablando de autoridades. Más adelante dice, en el verso 4, que es necesario que la mujer se cubra su cabeza, como lo hace Andrea, cuando se está en la reunión de la iglesia,
Con esto está indicando la mujer que tiene un reconocimiento hacia algún varón como su autoridad. Y no es asunto de costumbre o de cultura o de época, sino de principio, que en otra ocasión hablaremos del velo nuevamente. Y dice, si la mujer no se cubre, entonces ande pelona. En fin, ahí habla pues de la autoridad, habla del velo, y hasta el versículo 16 concluye con el tema. Es en el versículo 17 del mismo capítulo 11, cuando el apóstol Pablo cambia la actitud que tenía de alabanza hacia el buen comportamiento de los corintios por un reclamo, porque les dice, en esto que ahora les voy a decir, no les aplaudo. En esto que ahora les voy a comentar, no los puedo alabar, porque cuando ustedes se congregan, cuando ustedes se juntan, lamentablemente no se juntan para lo mejor, sino que se juntan para lo peor. Comienza fuerte. Porque en primer lugar, cuando ustedes se reúnen, oigo que entre ustedes hay divisiones, y en parte creo que así es. Oigo que hay divisiones. Vamos al capítulo 3 de la misma epístola, por favor. Allí en 1 Corintios capítulo 3. Ya les había advertido eso Pablo cuando está señalándoles esa actitud que había de grupitos, de separaciones, de divisiones. Y esto Pablo lo señala como un pecado importante a considerar o a cuidar. Dice en el capítulo 3 de 1 Corintios: de manera que yo, hermanos, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños que han creído, pero niños finalmente en Cristo. ¿Por qué les llamo niños? ¿Por qué no les puedo llamar gente madura? ¿Por qué tuve que darles leche y no alimento sólido? ¿Tu nieto ya come chicharrón en salsa verde? ¿Por qué no? Tan rico que es el chicharrón en salsa verde. ¿Qué le dan? Leche. Casi pura leche. ¿Por qué pura leche? A mí me das leche y yo como Chucho, o yo, a diferencia de Chucho, yo me muero. Chucho todavía es bebé, por eso toma leche. Pero tu bebé no puede comer otra cosa, tiene que tomar leche. ¿Te imaginas que tu bebé tenga 20 años y solamente le sigan dando leche? No me perjudiques, diría. Por eso Chucho anda muy mal, imagínenselo. Tomar leche, cuando ya debería comer viandas sólidas, ¿no, Rubén? ¿Dónde anda Rubén? Comiendo leche. Sí, los dos son hechos uno para el otro. Rubén se puede tomar 1 litro de leche, como lo hizo antier, y dejar a un lado un bistec. No los comprendo. Oren por esos 2 pastores, por favor. Oren mucho por ellos, porque aquí está la Biblia, dice que son inmaduros. Bueno. Sí. Desde luego, te está corrigiendo nuestro hermano Chucho, te está corrigiendo. Está hablando en el sentido espiritual, él lo dice. Bien, es importante entonces entender que a veces actuamos como si fuéramos niños en lo espiritual. Aquí Pablo les está diciendo, ustedes son niños espiritualmente, pero vamos a ver por qué. Dice, yo los tuve que tratar como bebés, como niños que solamente toman leche. ¿Por qué? No son capaces de comer el alimento sólido. ¿Y saben por qué principalmente? Porque entre ustedes caminan como hermanos carnales, no espirituales. Porque alguno dice, ciertamente yo soy de Pablo,
Pero otro dice, no, yo soy de Apolos. Y otro dice, no, yo soy de Pedro. ¿No es esa una actitud carnal? ¿Por qué? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Pablo y Apolos son servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Dice Pablo, yo planté la semilla, Apolos regó la semilla, pero el crecimiento lo da Dios, no lo doy yo ni lo da Apolos, decía Pablo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es algo, porque Él es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, los dos son una misma cosa. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, nada más. Y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edificó ahí encima, pero cada uno de ustedes, fíjese bien cómo sigue edificando. Amén. Ya desde el capítulo 3, pues, vemos que Pablo les está reclamando por su actitud carnal, semejante a la actitud inmadura de un pequeño. En el capítulo 11, les vuelve a citar Pablo la importancia de tener cuidado de para qué nos reunimos. Dicen, esto yo no puedo aplaudirles, se reúnen para lo peor, y en este caso, ¿qué era lo peor? Bueno, lo peor era esto que ya les había advertido en el capítulo 3, que había divisiones. Y dice, era necesario para que se manifiesten los que no son aprobados. Cuando ustedes se reúnen, llega el momento de participar de la cena del Señor. Pero lo que ustedes hacen no es tomar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque cuando se acercan a la mesa, cada uno, voy a parafrasear, corre para comer su propia cena. Y otro tiene hambre, pero a ese ya ni le tocó. Y cada uno toma todo el vino que puede. Y toma tanto que en lugar de que todos tomen parejo, y esta es una prueba de que tomaban vino y no jugo de uva, pues se emborrachaban. Y entonces Pablo dice, ¿que ustedes no tienen casa donde coman y beban normal? ¿Que tienen que venir aquí a arrebatarse la comida y la bebida? ¿Por qué menosprecian a los pobres? ¿Por qué menosprecian a los demás? ¿Les voy a alabar en esto? No puedo alabarles en esto. Y entonces viene del 23 al 26, nuevamente la enseñanza que los evangelistas dan de cómo fue establecida la cena del Señor. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, toman, comen, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. No dijo dijo esto que hago. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera tomó también la copa después de haber cenado y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. ¿Puedes traerme un pan, por favor, y una copa aquí? Y entonces Pablo entra al versículo 27, que es lo que nos ocupa hoy como punto importante y que espero que no haya ninguna duda. Porque tan grande, pónmelo aquí, por favor, arriba. Tan grande es el don como la culpa. Gracias. Tan grande es lo que esto representa como el no tomarla como debe de ser. Y hay pena, hay culpa, hay castigo. Pero ¿cuál es? ¿Cómo debe ser entendido? ¿Qué dice realmente la Biblia? En este pasaje yo he podido ver cómo hasta los pastores, a muchos pastores con los que he tenido comunión, no entienden este principio, mucho menos las iglesias.
Porque miren cómo lo dice. Cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, va a ser culpable del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por eso es necesario que cada uno de ustedes se pruebe a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, y aquí va a decir por cómo es indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, está comiendo juicio y está bebiendo juicio para sí mismo. Se está acercando al castigo que va a recibir de Dios. Por eso, oigan esto, hay muchos hermanos enfermos. No dice que todos los enfermos tienen que ver con esto, pero algunos que se enferman tienen que ver con este castigo que Pablo está hablando. Hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y otros ya se murieron. Es posible que tomar indignamente esto hasta mate a algunos hermanos. Eso es lo que la Biblia dice. Así que si nos examinamos a nosotros mismos, no vamos a ser condenados o juzgados con él. Pero si siendo juzgados, somos castigados por el Señor, eso es bueno. ¿Cómo va a ser bueno que Dios nos castigue? Claro que es bueno que Dios nos castigue. ¿Por qué? Porque el castigo va a ser necesario y así evitaremos ser condenados con los que se van a ir al infierno. Hermanos, estamos hablando de cosas muy profundas, ¿eh? Así que, hermanos míos, cuando ustedes se reúnan a tomar la cena del Señor, ¿qué? Espérense. Si alguno tiene hambre, no venga a comer acá y arrebatar la comida. ¿Por qué? Porque se van a estar entonces reuniendo para condenación. Come en su casa. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. Cada vez que alguien lee este pasaje, sobre todo la parte final del 27, he visto que en algunos lugares el último versículo ya no lo leen, porque me parece que están hablando de la indignidad y esa última parte como que dicen no tiene que ver con lo que está diciendo Pablo. Y entonces ya omiten, coman en su casa y no caigan en juicio. Es interesante, es curioso. ¿Cuál es el contexto? Hablábamos de un contexto de lo que está terminando de enseñar el apóstol Pablo. Comienza diciendo, en esto que voy a decirles, no los puedo aprobar, no los puedo alabar. ¿Y qué comienza diciendo? Ya lo leí. A ver, ¿quién me lo repite? Nadie. ¿Quién empieza a reclamarles, Daniel? Cuando se reúnen, ese es el contexto. Se reúnen para lo malo, porque se dividen, tienen grupitos, no aman al hermano, prefieren comer su propia cena, tomar su propio vino, terminan emborrachándose. ¿Cómo los voy a alabar en eso? Están comportando como niños espirituales, como bebés inmaduros. De eso está hablando. Entonces Pablo dice que esa actitud es indigna. Dice la Biblia que Pablo recibió esta enseñanza directamente de Jesucristo. Él no estuvo en la última cena, solamente los 12. Si lo recibió directamente del Señor,
o a través de los apóstoles es lo de menos. Pero el apóstol Pablo nos está hablando de la importancia de la fe que debemos poner en esto que hacemos. La fe en la muerte redentora del Señor, de la esperanza que tiene que ver con su venida y del amor que en Cristo Jesús tenemos. Amén. Por eso es que esto que es tan sagrado, tan grande, tan importante, si no se lleva a cabo con dignidad como debe de ser, también debemos entender que trae un juicio y debe traer un castigo. ¿Y qué tipo de castigo? Dice, enfermedad y aún muerte. Tal vez sería justo preguntarnos cuando pasamos por una enfermedad, sobre todo por alguna enfermedad que no nos suelta, ¿hasta dónde yo estoy participando de la cena indignamente? Mínimo tendríamos que preguntarle, Señor, esta enfermedad que tengo con ella ya 10 años, ¿es por ser un niño espiritual? ¿Es por ser, Señor, un bebé inmaduro? Muéstrame, porque ya echaron fuera demonios, ya oraron, ya fui a ver a no sé cuántos especialistas y sigo cada vez peor. ¿No estaría mal que te preguntes? Quizás estás tú envenenándote a ti mismo al tomar la cena del Señor indignamente. Ahí está la Biblia. ¿Cuál debe entonces ser la respuesta a esto? Noten que aquí, repito, como lo empecé a mencionar la vez pasada, no se está refiriendo a los pecados en general. Este concepto, lo dije, viene del catolicismo, en donde fuimos enseñados los que fuimos católicos a confesarnos de todos nuestros pecados para poder tomar la hostia. Eso no enseña la Biblia. ¿Ustedes oyeron que eso leí yo? Sin embargo, algunos hermanos, lo dije la vez pasada, cuando pasan aquí a presidir, te invitan. Revísate, hermano, si tienes pecados, confiesa tus pecados porque vamos a tomar la cena. Hermano, eso no está enseñando la Biblia. No vuelvas a repetirlo si te pedimos que pases acá. Básicamente es el pecado de indignidad al tomar la cena. Ahora, si hablamos de indignidad, yo recuerdo que cuando iba a tomar la hostia junto con mi mamá, que hay un rezo, ya se los dije la vez pasada, en donde dice, yo soy indigno, Señor. ¿Saben qué? En general todos somos indignos, porque no hay justo, dije, ni uno solo. Nosotros no venimos a participar del pan y del vino porque seamos dignos. En nosotros mismos, ¿quién puede ser digno y decir, yo soy tan digno que yo no tengo problema en acercarme a esto? Pablo no está hablando de que seamos dignos en nosotros mismos. Nosotros somos dignos por la sangre de Jesucristo. Es por haber creído en Jesús que Él nos dignifica. Es por haber creído en Jesús que pasamos de muerte a vida, de manera que ahora ya somos dignos. No es porque te portes bien que tú eres digno. Porque si tú te basas en tu dignidad viendo tu comportamiento, te voy a descubrir algo tarde o temprano y te voy a decir, hermano, tienes algo malo. Como todos tenemos algo malo, siempre. En ese sentido, no hay una dignidad personal en la que podamos pararnos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿a qué indignidad se refiere? A esta actitud ligera de acercarnos a la cena del Señor, no tomando en cuenta nuestra relación con los hermanos, no tomando en cuenta que quizás estamos menospreciando a los pobres y adelantándonos egoístamente a comer nuestro propio pan y haciendo grupos y a dividirnos, y a lo mejor, como lo dije la vez pasada, estamos aquí tomando la cena, pero yo odio a mi hermano. Es un contrasentido el que tú estés celebrando la cena que representa el cuerpo de Cristo que somos nosotros y el perdón de nuestros pecados por su sangre,
Estás reconociendo que lo que tienes adelante, atrás, a un lado, es parte del cuerpo de Cristo, al que tú perteneces igual que yo. Pero no es posible que tú dejes de considerar la importancia de estar bien con los miembros de tu cuerpo y tomes la cena del Señor. Eso es lo que te hace indigno. Eso es lo que va a provocar en ti una enfermedad y hasta la muerte. Entonces, ¿qué recomienda o qué nos ordena el apóstol Pablo? Dice, examínese cada uno a sí mismo. No puedes tú examinar a todos, no puedes tú portarte como el que examina a los demás. Aquí dice claramente, examínese cada uno. ¿No dice eso? ¿Y qué es examinarse cada uno? Necesitamos revisarnos, necesitamos meditar y decir, ¿cómo me estoy comportando yo? Señor, redargúyeme, yo estoy mal en cuanto al cuerpo, Señor. Señor, ¿qué tan mal estoy en mi relación con los demás? ¿Qué tan egoísta estoy siendo yo? Pablo habló también de otra cosa muy fuerte. Hay una sola razón por la que una persona puede ser corrida de una iglesia. ¿Quién me dice cuál es? La única razón por la que una persona puede ser corrida de la iglesia, Yolita. ¿Perdón? Por crear división. Esa es la única razón por la que una persona puede ser corrida de la iglesia. ¿Cuál era la palabra en la mañana que hablábamos? Decía Checo. Sembrar discordia entre los hermanos. ¿Qué es sembrar discordia? Que si tú y tú están llevándose bien, venga Jazz y te diga, oye, ya te he visto que te llevas muy bien con Jazz, pero tú no conoces a Jazz. Si la conocieras. Eso es crear discordia entre los hermanos. Aquí en México le llamamos chisme. Pero ¿cuántas veces el chisme nos lleva a crear discordia? ¿Qué es discordia? Es una palabra que consta de dos partes. Discordia. Desacuerdo. Sí, ya vi que tu amiga es fulana de tal, pero si supieras quién es fulana. Entonces yo estoy metiendo cizaña. Estoy creando discordia. En lugar de que, si yo sé que dos están peleados, yo le diría, oye, ya vi que estás enojada con. No seas así, perdónala. No, pastor, es que como a usted no se lo hicieron. Pero la palabra de Dios te invita a que perdones. No puedes guardar en tu corazón, ni duermes de estar pensando lo que te hicieron. Solamente piensas en lo mucho que te lastimaron. Perdona. Esa es la posición que nosotros deberíamos de tener. Y no escuchar los chismes y hacerte una. Ay, yo pensé que nomás era yo la que la había visto. Tienes razón, manita, es de lo peor. No, y no sabes, déjame te platico lo que el otro día hizo. Ay, qué bueno que me dices para ya no juntarme con ella. Digo, estoy nomás inventando, ¿no? Eso es crear discordia. Eso es lo que los corintios hacían. Eso es lo que los llevaba a estar enfermos y se morían. Porque después de eso tomaban el pan y el vino sin ningún problema. Por eso Pablo dice, lo voy a leer literalmente, dice, por lo cual hay muchos enfermos. Si pues nos examinamos a nosotros mismos,
cada vez que nosotros vamos a tomar el pan y el vino, tenemos que examinarnos, pero no de los pecados a la manera católico romana. Ay, cuántos pecados cometí. Padre, acúsome que volví a pecar. Y sacamos otra vez el chorizo de pecados. Yo recuerdo que el padre Ibarrola que me confesaba, me acuerdo hasta del apellido, allá en Morelia. Padre, me acuso porque... Y le volví a confesar lo que 3 días antes. ¿Sabes qué? Tráeme pecados nuevos, me decía. Así me decía. ¿Cuántas veces me has dicho eso? Ya, ¿no? Ahí te van otras 20 Aves Marías y 5 Padres Nuestros. No se trata de hacer examen de conciencia de qué tan pecador eres, sino esto, analizar cómo está mi relación con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que pudiera yo estar menospreciando a algunos hermanos, ofendiendo a Dios, porque todos somos hermanos queridos del Padre y Cristo murió por todos nosotros? ¿Cómo te sientes tú cuando tus hijos pelean? Sería el colmo que tú te pongas del lado de alguno y le digas, no te dejes, pégale a tu hermana. Eso sería fuera de lugar, ¿no? ¿Qué es lo que más podríamos nosotros desear y gustar cuando los hermanos se llevan bien, ¿no? Como tu hijo y tu hija, que son una chulada, que se portan bien y los dos se quieren tanto. Me consta. Nunca pelean, nunca, sobre todo la güera. Le dice, manito, no te pongas así, yo te quiero mucho, yo no quiero pelear contigo. Sí, yo la he oído. Lo más triste es cuando se agarran los hermanos. Un papá, una mamá se siente mal. Bueno, ¿cómo creen que se sienta Dios cuando nosotros estamos creando división, peleando entre nosotros? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Revísate primero antes de pasar a tomar la cena. Ahora, una vez que te has revisado, la consecuencia lógica, si yo estoy peleado, ¿cuál sería? ¿Cuál? Positivamente hablando, estar bien con el hermano. Pero, ¿y si no? ¿Cuál es la actitud común? ¿Qué más en cuanto a la cena? Porque eso hacen algunos. ¿No la toman? ¿Conocen ustedes, hermanos, a los que les pasan la charola y dicen, no, yo no? ¿Tú has rechazado el pan y el vino en algún momento? Si no lo rechazamos es porque no estamos parados en nuestra propia dignidad, sino en lo que Cristo ya hizo. Pero algunos piensan que al decir, no, hoy no tomo el pan ni el vino, están diciendo, mejor no me arriesgo. ¿Y sabes lo que tú haces con esa actitud, según lo que vamos a estudiar o estamos viendo? Te estás condenando. Cuando tú rechazas la cena, te estás condenando. Aquí lo dice, mira. Si nos examinamos a nosotros mismos, versículo 31, no vamos a ser juzgados. Pero siendo juzgados al no examinarnos, entonces vamos a ser castigados por el Señor. ¡Qué bueno! ¿Para qué vamos a ser castigados? ¿Qué dice allí? Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué prefieres, ser condenado con el mundo o que Dios te castigue? A ver, te la pongo fácil. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Que Dios te castigue o que te condenes al infierno? ¿Qué prefieres? ¿Que Dios te castigue o que te vayas al infierno? ¿Qué prefieres? Pues claro.
Yo prefiero que Dios me castigue. Pero los muy inteligentes dicen, yo no tomo la cena para que Dios no me castigue. Está bien, si tú no quieres que Dios te castigue al tomar la cena indignamente, entonces te estás acercando a la condenación. Ahí lo dice. Lo voy a volver a leer. Yo prefiero que Dios me castigue, hermano, y no que me vaya a llevar al infierno. Así lo dice, mira. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos castigados. ¿Por qué? Porque estoy revisándome. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor, pero aún eso es para que no seamos condenados con el mundo. Así que, aquí viene la conclusión, mira, de cómo debe ser. Cuando se reúnan, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, no venga a hacer problema aquí en la iglesia. Vaya y coma en su casa. Ese era el problema. Por eso concluye de la misma manera. Pero antes, en el versículo 29, me brinqué esto que es fundamental. Dice, el que come el pan y bebe la copa indignamente, sin discernir el cuerpo. ¿Qué es discernir? Discernir viene de cernir. Cuando tú ciernes la harina, ¿qué haces? Separando los grumos. Discernir quiere decir separa las cosas. Fíjate bien, ten conciencia de qué significa el cuerpo de Cristo. Cuando tú no disciernes la importancia de lo que es el cuerpo de Cristo, estás trayendo juicio sobre tu vida y castigo. Por eso es importante que tú tengas conciencia de lo que significa ser un hermano en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos el derecho, hermanos, de decir quién es cristiano y quién no es cristiano. Tampoco tenemos el derecho, como algunos pastores que no están aquí, porque no están aquí, pero que a lo mejor me van a oír alguna vez a través de este mensaje. No tenemos nosotros ningún derecho a juzgar a los demás. Tú no puedes tomar la cena, tú sí la puedes tomar. ¿En cuántas iglesias evangélicas se estila esto? ¿Y quiénes son los que juzgan eso? Los pastores o el pastor, peor si es solito, el papas fritas. La Biblia no le da derecho a ningún ministro a impedir la cena a nadie. No hay base bíblica para eso. Entonces, ¿quién la puede tomar? Quien quiera tomarla. Eso nos enseña la Biblia. Tú no vas a encontrar en la Biblia que diga a los que no están bautizados no se las des. ¿Dónde dice eso? Pero hay muchas iglesias que no le dan la cena del Señor a los no bautizados. Eso no lo dice la Biblia. En ningún caso un pastor puede impedir la cena. Bueno, hay un caso y voy a mencionarlo después. Pero en términos generales, nosotros los pastores no podemos abrogarnos el derecho de impedirle la cena a nadie. Esta mañana analizando esto me preguntaba alguien, y por la edad, tampoco es problema de los pastores. En último de los casos, como papás, ustedes determinan si su pequeño puede tomar o no, porque está bajo su autoridad. Pero yo no puedo prohibirte, Sergio, tu hijo no puede tomar la cena. Eso no es bíblico, queremos ser bíblicos. Si tú se la das o le consientes que la tome, es tu responsabilidad, más que la suya. ¿Cuántos niños de 5 años ya comprenden lo que es participar de la cena del Señor? Muchos. A lo mejor de esa edad no, pero de 5 años para arriba yo pienso que podrían ya comprenderla. Y depende de los papás. Mis hijos se han preocupado por enseñarle a mis nietos este principio. Mijita, mira, cuando tú tomas el pan,
¿De qué edad un niño puede aprender eso? ¿De qué edad la empezaron a tomar ustedes, mis amores? A los 5 años, Tamara. ¿Quién consintió que la tomaras a los 5 años? Tu padre. Y estoy seguro que Beto no lo hizo como juego. Ay, mi hijita quiere tomar el vino y el pan. Tómalo. No. Hubo seriedad en el asunto, hubo instrucción. Mira, Tamara, te vas a tomar esto por esto y esto y esto y esto. Me consta. Así que, ¿quiénes somos nosotros para impedir? Pastor, pero si no es salvo, ¿es tu problema? Dios te puso como pastor para ver quién es salvo y quién no es salvo, para prohibirle la cena a uno que a ti te parece que no es salvo. ¿Para eso estamos los pastores? ¿Para establecer reglas e impedir que tomen la cena algunos? Y voy a poner un ejemplo muy exagerado. Imagínate que aquí entra tu compadre que es un ateo, burlón, y tú le dices, ¿a qué vienes? Y yo sé que vienes nomás a burlarte. Pues vengo a eso, vengo a checar cómo son ustedes. Y se sienta en la primera fila. Y está con una actitud de burla, pero viene el momento de la cena del Señor. Y entonces pasa Carlos, preside, habla, enseña lo que estamos diciendo. Y en ese momento, dígame si es posible, ese ateo que llegó a burlarse recibe un toque especial de Dios. Dios toca su corazón y dice, yo nunca había entendido cómo era esto del pan y el vino. Yo creo en eso que ese Señor está diciendo. Y cuando le pasan el pan y el vino lo toma con fe, pero el pastor dice, ¿usted ya tiene a Cristo? No, Señor, no puede tomar la cena. ¿No sería piedra de tropiezo el pastor para ese hombre? ¿Quién soy yo para impedir que la tome? Ahora, si tú lo haces con burla y no lo haces con la seriedad, es tu problema, no es mi problema. Igual si tú le permites a tu pequeña tomarla sin explicarle nomás porque está chiqueada y te está llorando por tomar vino, es tu problema, ni siquiera de ella misma, no es mío. No podemos nosotros como autoridades de una iglesia prohibirle la cena del Señor a nadie. Solamente podría haber un caso. Y esto no es algo que yo haya traído de tiempo atrás o de siempre, pero apenas lo escuché y me llenó el ojo. Y ahorita les voy a decir qué. Pero quiero concluir con lo anterior muy claramente. Yo decido si parto el pan contigo o no. Yo decido si tomo la copa o no. Yo soy el único responsable de este acto. Tú no puedes prohibirme, ni yo como pastor te lo puedo prohibir. Es que no se ha bautizado, ¿y qué te importa? ¿Quién dice que solamente los bautizados lo toman? Es que si no está bautizado, entonces no es creyente. ¿Quién dice eso? El ladrón de la cruz, entonces se fue al infierno. ¿Cuándo se bautizó el ladrón de la cruz? Vino el soldado y le dijo, ya escuché que tú estás creyendo en Jesús, te voy a dar chance. Lo desató, se bautizó y lo volvió a clavar. Así fue. ¿Cuándo se bautizó el ladrón? Pero le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le contestó el Señor? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto rompe toda tradición, todo legalismo y toda doctrina de aquellos que tienen reglas para poder considerar a alguien cristiano. No estoy diciendo que el bautismo no sea importante, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las reglas humanas legalistas que muchos pastores ponen indebidamente. Y si no se ha bautizado, ¿cuál es tu problema, pastor? ¿Es tuyo? ¿Dónde dice? Y el pastor estará cuidando que solo los bautizados reciban la cena. ¿Dónde dice eso? En ningún lado.
Así que es mejor que el Señor nos castigue, porque miren lo que dice el 29, el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Pero antes en el 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Y qué? Y si está mal, no coma. A ver el 28, ¿eso dice? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y si se encuentra que no está bien, no se atreva a comer el pan ni a beber la copa. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Vamos a leerlo juntos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Ya me probé. Sea el resultado que sea, ¿qué dice Toño? Coma del pan y beba de la copa. No dice que no la comas. Ay, pastores, que me examiné a mí mismo y en la mañana me peleé con mi vieja. Eso no está diciendo allí. Porque no está hablando de pecados, sino de la actitud de no menospreciar al cuerpo de Cristo. Así que a pesar de lo que tú hayas hecho, si tú comes el pan y bebes la copa y lo estuvieses haciendo aún indignamente, ¿sabes cuál es la consecuencia? Te va a corregir el Señor por no ser digno. Te va a castigar, y yo les vuelvo a repetir, prefiero que Dios me castigue a que me vaya yo al infierno, porque ahí lo dice. Es mejor que me corrija el Señor. Si no, voy a ser juzgado con los del mundo que se van a ir al infierno. Nosotros como hijos de Dios no tenemos ya nada que ver con el infierno, hermanos. Por eso no es correcto que tú menosprecies el pan y el vino cuando de la cena del Señor se trata. Y concluyo. Vamos a Mateo 18, por favor. No. Bueno, sí, Mateo 18, 17, porque vamos a hablar de cuál sería la razón para prohibirle la cena a alguien. Fíjense, alcanzo a ver que sí hay alguna. Mateo 18, 17. Pero vean cuál es. Dice, cuando se trata de alguien a quien tú amonestas como autoridad, si no los oye a las autoridades, ¿qué dice? Dilo delante de la iglesia. El hermano Daniel, ya le advertimos, por más que le hemos dicho, no quiere dejar de tomarse el mezcal de Oaxaca. Pues eso vamos a tener lo que decir acá, Daniel, o te corriges, o todo el mundo va a saber que te gusta el mezcal de tu suegro. Si no nos oye a pesar de todo, entonces, como iglesia, ¿qué debemos hacer con Daniel? Esto es fuerte, hermanos, pero no se enseña mucho, casi nunca. ¿Qué es tenerle por gentil y publicano? ¿Qué es Daniel? Si yo a Daniel lo considero como un gentil y un publicano, estas eran expresiones de entonces, quiere decir, no lo tomes en cuenta como hermano, porque no se está comportando como hermano. Voy para allá. Muy bien, Oscar. Tenle por gentil y publicano. Esta podría ser la razón por la que si él viene aquí y va a tomar el vino, yo podría decirles, hermanos, por favor a Daniel no le compartan el pan y el vino. Ándale, a ese grado sí. Porque acuérdense que ya les dijimos a todos que él no quiere dejar el mezcal de su suegro. Así que Daniel no la puede tomar. Y va a decir Daniel, qué gachos. Ahora, ¿por qué haríamos eso? ¿Porque lo odiamos? ¿Porque deseamos que se largue? ¿Porque no nos interesa que esté aquí? ¿Por qué sería? ¿Y cómo sería manifestado el amor? Corrigiéndolo. ¿Por qué? ¿Cómo puede funcionar esta corrección por amor? Pero, ¿qué pasa con esto cuando hacemos eso? Pues que te vas a sentir muy mal.
Y espérame, déjame ir a otro pasaje más. Mira, 1 Corintios 3. Versículo 4. No, eso ya lo vimos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Tito 1:3. Vamos a Tito, que fue discípulo del apóstol Pablo. Mira lo que Pablo le recomendaba a Tito. Tito 3. En el versículo 10 dice, déjenme ver. A ver si me ayudan. ¿Mande? Sí, pero ese no es, por eso les digo que me ayuden. No, sí. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué? Deséchalo. Esta es la única razón que yo les decía que la Biblia nos otorga para que como autoridades podamos correr a alguien. Oscar, ya te he dicho muchas veces que no estés hablándole a los hermanos y creando divisiones. La próxima vez que sepa yo que estás hablando con alguien, tú ya no puedes venir aquí al triunfo. Y si él insiste, yo tendría que decirles a todos, hermanos, como autoridades de esta iglesia, hemos corrido a Oscar porque le hemos comprobado que está dividiendo al cuerpo y hablando mal. Imaginen que él venga y diga, quiero tomar la cena, no podemos tener comunión de cena contigo. Y vamos al último versículo. 1 Corintios 5, versículo 9. En esto somos tan laxos, tan débiles. Miren, ya les escribí por carta, dice el apóstol Pablo, que no se junten con los que ven pornografía. No se junten con los fornicarios. No me estoy refiriendo a todos los que son fornicarios de este mundo, porque tendríamos que salir de este mundo. Pero no se junten con los avaros, no se junten con los ladrones, no se junten con los que adoran ídolos. No es con todos porque tendrían que irse de aquí, pero les escribí que no se junten. ¿Qué es juntarse? Tener comunión. No se junten con ninguno que diciéndose hermano sea pornógrafo, fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Ay, pastor, es que mi mejor amigo, sí le gusta la bebida, es un poco borracho, pero es mi cuate. La Biblia te dice, si tú eres verdadero creyente, no te puedes juntar con esa gente. Ni aunque sea tu hijo, tu papá o tu marido. Ahí está. Yo no estoy inventando. Esa sería alguna razón por la cual yo no puedo darle la comunión a alguien que ha sido ya juzgado. No se está refiriendo, hermanos, a los pecados que tú y yo cometemos todos los días, aunque esos son parte de esos pecados. Se está refiriendo a la mala actitud que alguien tenga de decir, pues no dejo a mi amante, no dejo a mi amante. Y vengo y tengo comunión y espero que tú seas mi cuate. Una cosa es que yo sea un adúltero y otra cosa es que me cortes el habla. Pues no. No. Si yo soy un hijo de Dios que teme a Dios, que quiere honrar a Dios, y yo sé que tú estás teniendo esta actitud de no arrepentimiento y que ya se te exhortó, yo no puedo tener comunión contigo.
Ni me acerques el pan para que lo parta contigo. Yo no voy a partir el pan contigo. Yo no estoy inventando, hermano. Aquí está en la Biblia. Esa sería la única razón de que a alguien no se le diera la cena. Pero no porque no se ha bautizado. O porque a ti te parece que no reúne los requisitos de tu denominación. Tenemos la bendición de Dios. Cuando en nuestro corazón hay un reconocimiento de la importancia de lo que es el cuerpo de Cristo, los hermanos que han creído igual que nosotros. Ahora yo te invito a que comas el pan y bebas la copa. Y si te parece que no andas muy bien con alguien, tómala para que Dios te castigue. Tómala. Ahora sí que tómala. Si después de esto tómala, qué bueno, porque entonces tú vas a recibir bendición. Vamos a participar de la cena del Señor. Voy a poner un canto precioso que a muchos les va a gustar y otros lo conocen, pero la mayoría no. Y con esto quizás cerramos la semana, aunque ya terminó hace días, pero la semana llamada Santa, en donde nuestro hermano Pastor Chucho nos compartió las 7 palabras y hubo algunos recordatorios de lo que Cristo vivió. Yo estoy recordando, aunque un poco tarde, los momentos de la cena del Señor y la enseñanza del apóstol Pablo. Acuérdate que somos dignos todos por la sangre de Jesucristo. Todos podemos y debemos acercarnos al pan y al vino. Amén. Quien quiera venir a partir el pan conmigo. 5 personas, quizás 6. El partimiento del pan. Parto el pan contigo, que eres mi hermana. Esto simboliza el cuerpo de Cristo. Escuchen, por favor, este canto. Participa sin temor. Es Cristo quien nos hace dignos. Súbele, por favor, un poco. Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrábanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor,
su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir.